Los niños pueden salir a culto infantil. La palabra de Dios dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el énfasis de la Biblia, hermanos, pues seguimos en esto. La Biblia dice en Apocalipsis: y nos hizo reyes y sacerdotes. No hay mejor título para nosotros, no hay ninguna profesión que se pueda comparar con eso, hermanos. Ninguna. Ni la mejor. Se acaba de morir ayer Neil Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la tierra, la luna. En su tiempo fue un sabio. Entonces, hermanos, no hay ninguna profesión que sobrepase al de ser rey, sacerdote. Y lo dice la Biblia: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Para eso que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Ahora permite a este siervo tuyo que exponga lo que tú quieres que se hable, Señor, y que no sean palabras mías, Señor, que tu Espíritu lleve esta predicación, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros en nuestra vida, Señor, y que podamos salir allá afuera para llevar a cabo todo lo que aprendemos aquí. Gracias, Señor, nuevamente. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hizo reyes, hermanos, viene en tiempo pasado. Quiere decir que ya somos reyes. En ese momento ya somos reyes. La palabra hizo significa que ya está hecho. Entonces la pregunta que viene enseguida es: ¿estamos dando a nuestros hijos la preparación adecuada para ser reyes? ¿O estamos dándole otra preparación para otro tipo de carrera? ¿Qué tipo de preparación necesita un rey? La Biblia dice que somos reyes y que somos sacerdotes, pero hablemos de nuestros hijos. ¿Qué tipo de preparación necesitan? Por eso al sermón le titulé Instrucciones para la enseñanza bíblica. Instrucciones para la enseñanza bíblica. Y este tipo de preparación la podemos ver en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Y voy a dar lectura, hermanos, a los versículos del 16 al 20. 16 al 20. En la mañana nuestro pastor hablaba sobre la Biblia y vamos a continuar sobre esto. ¿Qué tipo de preparación va enfocada más a los niños? Capítulo 17, voy a leer del 16 al 20 y la palabra de Dios dice así. Sigan con su vista, hermanos. Desde el 15: ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Y tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas,
y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bien, hermanos, ¿qué tipo de preparación necesitamos para nuestros hijos? Vamos a basarnos en los versículos 18, 19 y 20. El 18, en la primera parte dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, y estos estatutos, una copia de esta ley. Hermanos, yo no sé cómo, la hermana América va a saber más que yo de esto, pero en mis tiempos, hace mucho tiempo, cómo nos ponían a aprender. Y la primera parte es esta, el estudio, se nos olvida. La última vez que yo prediqué, hablaba de la importancia del devocional en nuestras casas. Pero hoy, hermanos, ¿cómo estudiamos en nuestra casa? ¿Cómo estudiamos? Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo me empezaba a enseñar a leer, nos daban unos cuadernitos, creo que costaban como 20 centavos, tenían como 10 hojas, que se llamaban Apolo o algo así. Era lo que había en aquel tiempo, porque no éramos de muchos medios económicos nosotros, hermanos, y nos ponían a hacer con la manita que ese oso es mío, y estábamos copiando. ¿Qué pasaba con eso, hermanos? Aprendíamos. ¿Y saben qué es bíblico? Dice hasta una copia ¿de qué? De la ley, ¿sí? El fracaso de los reyes de Israel, hermanos, fue porque en lugar de prepararse bíblicamente, en lugar de copiar la ley, como les había dicho Jehová, ¿qué copiaron? Copiaron las idolatrías de otros pueblos. Eso fue el fracaso de ellos. Entonces, hermanos, a nuestros hijos, ¿qué debemos de poner a copiarles? ¿Lo del vecino? No. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos, yo llegaba y mi esposa los tenía sentados con un montón de hojas y enseñándoles a escribir textos y que se los aprendieran. Hay que escribir, hermanos, ponerlos a escribir los textos, solamente si se los van a aprender, es una buena manera. Miren, cuando yo ya estuve hasta en ingeniería, pues utilizaban los famosos acordeones. Yo los hacía, les voy a decir por qué. Yo no los sacaba, No me vean así, yo no los sacaba. Mi hermano Paco no me ve así. ¿Por qué? Aprendí una cosa, que lo que yo escribía ahí, ni siquiera necesitaba sacar el acordeón, hermanos. Ya me lo sabía de memoria. Y eso pasaba con la mayoría de mis compañeros, porque era lo que había anotado. Ya no me acordaba que había anotado que había anotado y no necesitaba del acordeón. Y ese era un sistema que utilizábamos muchos para estudiar, estar escribiendo con la manita, ¿sí? Entonces, cualquier sistema de educación está preparando a un niño, a los niños para honrar a Dios o a un ídolo, y llegan a ser reyes de ese sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted está enseñando a su hijo a ser guerrillero como en Nigeria, va a haber niños de 8 años y 9 años con rifles. Si usted está enseñando a su hijo la palabra de Dios y estudiándola con él, va a haber un niño con la Biblia en la mano. Me llama mucho la atención que Tommy siempre les dice su Biblia. Hermanos, debe ser una costumbre que los niños traigan su Biblia en la mano, ¿sí? Dice el Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Jehová es todo. Jehová es todo.
Todos los ídolos todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Para qué lo está preparando, hermano? Para ser un buen ingeniero se vale, pero prioridad desde el niño es enseñarle Biblia. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien, hermanos, a un niño que usted cría entre paganos, no espere, o que lo deja que se junte con niños paganos, no espera que su hijo sea un santo. No lo espere, hermano. Por ejemplo, si a nuestros niños desde chiquitos los enseñamos a hablar español, no vamos a esperar que hable ruso. ¿Está de acuerdo? La lengua materna es la primordial. Lo mismo, hermanos. Es un problema con mi esposa cuando, yo creo que los que estamos casados, es un problema cuando decimos, oye, te quedó muy bueno, no sé, el arroz con leche. Ya lo probaste, sí está bueno, pero a veces se nos va por ahí la liebre a los que estamos casados y decimos, pero a mi mamá le quedaba bien bueno. Y ya voltearon a ver a la esposa y está con los ojos de pistola, como dicen, pues, bueno, los que tenemos mamá, generalmente dicen, pues vete con tu mamá, los que tienen mamá. Y los que ya no tenemos, se nos quedan viendo como diciendo, ¿te aguantas? ¿Ya qué te lo va a hacer? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, a lo que me refiero es esto, hermanos. Lo que aprendimos en nuestro hogar, nunca se nos va a olvidar, hermanos. Mi mamá nos sentaba, hermanos, a decir textos, y yo creo que es la mejor herencia que me ha dejado. Desde niñito, hermanos, nos enseñó a entrar a las escuelas bíblicas de vacaciones, y es la mejor herencia, hermanos. Si usted le dice, no vamos a ir a la escuela bíblica de vacaciones, hermanos, a la larga no se extrañen del tipo de persona que va a ser su hijo. Si usted no lo trae a la escuela dominical y llega raspando los zapatos a la hora del culto, hermanos, después no se extrañe de que su hijo no sepa Biblia. Además, hermanos, la educación se da más en el hogar. Yo a los embajadores del rey, yo los tengo 40 minutos, Saúl también. En 40 minutos, Saúl, ¿cuánto se hace? Muy poco. Generalmente se les deja tarea para que la hagan allá afuera, y uno trata de involucrar a las mamás para que ellas trabajen con ellos. Así como es el arroz que nos acordamos de él, hermanos, así es la crianza en la Biblia. Hermanos, yo nunca he conocido. Si usted quiere si usted quiere que su hijo realmente conozca y sea un buen cristiano, la base es usted, pero usted también tiene que ser un buen cristiano. Miren, hermanos, yo no conozco a un lobo creando una oveja. Nunca lo va a ver. Ni en National Geographic, hermanos, van a ver una cueva con un lobo creando una oveja. Para que su niño salga oveja, usted tiene que ser oveja del redil del Señor. Solamente así. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a utilizar bien la palabra de verdad. Yo no sé cuántos los que estuvimos en la mañana, qué cara pusimos cuando vimos a los rayitos de sol, hermanos. Impresionante ver a Joab, ¿sí o no? Hermanos, eso nunca se les va a olvidar, ni a Fátima. Eso se queda, hermanos. Dice Juan 18:37, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús cumplió sobre todo toda la ley. Yo me imagino a María enseñándole desde niño. Ahora ya no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la palabra de ¿quién? La palabra que nos dejó Jesús, ¿sí? Y tenemos que estar
bajo su influencia. Pero aún así, hermanos, ¿quién puede leer Juan 7, 14 y 15? Juan 7, 14 y 15. ¿De qué acusaban a Jesús? De no haber estudiado. ¿Saben qué, hermanos? Para que alguien supiera de la ley tenía que ir a las clases de los fariseos y de los escribas. Tenía que estar ahí. Y él nunca había ido. ¿Dónde aprendió? Luego, pues no le echen tanto la culpa a los maestros, los responsables de nuestros hijos, para que aprendan sobre una buena enseñanza bíblica, somos nosotros. El estudio, hermanos, de la palabra de Dios es más en casa. Entonces, hermanos, primeramente tenemos que estudiar junto con ellos. Estudiar. No hay otra. La segunda parte, ¿qué dice enseguida, hermanos, del 18? Y dice, el 19, y lo tendrá consigo y dará en él todos los días de su vida, para que aprenda ¿qué? ¿Qué significa temer a Jehová? Significa saber qué pensar o cómo pensar. No es lo mismo decir qué pienso o cómo pienso. Cómo pienso está basado en lo que yo aprendí. ¿Qué pienso es en lo que yo creo? Es mejor cómo pensar, aprender a temer a Jehová, enseñar a nuestros niños el temor a Jehová, no de miedo, hermanos. El temor a Jehová está definido como, ¿alguien sabe, hermanos? Aborrecer todo lo que a Jehová no le gusta. Estamos hablando del pecado. Ese es realmente el temor a Jehová. Un buen cristiano aborrece las drogas, el alcohol, el ganar dinero de mala manera. Ese es el temor a Jehová. Miren, hermanos, la Biblia no es un libro de ciencia. El libro no dice cómo vas a armar un avión. El libro no habla sobre cómo vas a administrar mejor una empresa. De eso no habla. Los niños, antes de nacer, hermanos, son guardados en el vientre de su madre y son preparados 9 meses para poderse enfrentar a las cosas de la vida afuera. La Biblia enseña otra cosa, hermanos. La Biblia, igualmente en nuestra casa, son guardados nuestros hijos para ser preparados igual, para poderse enfrentar afuera, hermanos, contra las mentiras que abundan en este mundo. Para eso son preparados, hermanos. Están también en nuestro hogar para enseñarles a temer de Dios y que se pueden defender allá afuera de las mentiras de este mundo, que no tienen nada que ver con una educación secular. La educación secular Dios la permite para que podamos sostenernos de algo. Y también, hermanos, aunque sea educación secular, la debemos de poner ante los pies de Dios. Lo que aprendamos allá afuera tiene que ser para bien, incluso para el pueblo de Dios. La Biblia dice que debemos de hacer el bien primero a los de la casa. Eso engloba nuestra familia y en la iglesia. Primerito, hermanos. A veces la gente cree que para un niño la Biblia es algo demasiado avanzado. ¿Cómo le voy a enseñar? Miren, hermanos, hablando de Jacob, está bien chiquitito, pero un bebé de esa edad sabe rápido cómo buscar el pecho de la mamá. Cuando están más grandes, hermanos, ¿qué les diré? 2 o 3 meses, no hablan. Pero cuando les dice, les va a dar la papilla y le dice, abre la boca, ¿qué hacen? ¿Cómo saben? Abre la boca, la abre.
Entonces, hermanos, no es difícil para un niño entender la Biblia en su mente. ¿Saben cuándo es difícil? Voy a tocar algo que está pasando ahorita. Es difícil que un niño empiece a aprender la Biblia cuando usted lo tiene atiborrado de caricaturas y de fábulas que pasan en la televisión, cuando usted deje que el internet lo eduque. Se constituye una traba para el aprendizaje de la Biblia, hermanos. Si se han fijado en esto, los papás y las mamás están permitiendo que el internet y la televisión sean los que eduquen al hijo. Y si el niño está dando lata, ¿qué es lo primero que dice la mamá? Vete a ver Mazinger Z. Vete a ver El Rey León, ponle la película para que ya no esté dando lata. Yo no sé, hermano, ¿no sería mejor sentarlos y decirles, a ver, mi joven, vamos a aprender de Adán y de Eva? Hermanos, ¿qué pasa si les enseñamos de Adán y de Eva? Un niño entiende por qué entró el pecado al mundo. Si les hablamos de José, hermanos, a su pequeña edad, van a saber correr en las situaciones difíciles. No es lo mismo que estar viendo al ratón Miguelito, o estar viendo a lo que están viendo las muchachitas ahorita, ¿cómo se llama? Rapunzel o algo así, unas muchachitas que salen ahí como no sé, reinas, no sé, por ahí una vez eché una ojeada en un video y se me hacía raro todo esto. Los lleva a una situación aparentemente mágica que no los lleva a nada, hermanos. No los lleva a aterrizar bien las cosas de Dios. Si usted les está enseñando la Biblia y tiene prendida la televisión en una serie, un programa que a ellos les gusta, no le van a hacer caso. No le van a hacer caso. Hermanos, si usted deja que su hijo se envenene con este tipo de programación o con el internet, va a ser muy difícil que cuando esté jovencito agarre la Biblia. Muy, muy difícil. Y déjelo que siga viendo ese tipo de programas, y después, hermano, va a tener que llorar. Hay que tener cuidado con lo que nuestros hijos ven. Hay muchas quejas de los papás, incluyendo a David Salazar, papá, de los hijos a las 3 de la mañana en internet. Y a veces bien cansados yendo a la escuela. La hermana Marta se dio cuenta de un agarrón que me di con 3 muchachos en la escuela bíblica de vacaciones, bien contaminados por el internet, hermanos. No sabían nada de la Biblia, pero sabían muchas otras cosas. Miren, hermanos, a veces los muchachitos que cuando menos vienen al templo y que son muy aguerridos, por allá está Ángel. A Ángel le tocó. ¿Y saben qué me dio gusto con Ángel, hermanos? Lo habían sentado ahí porque lo teníamos medio castigadón. Y estuvo ahí conmigo Ángel. Y se sentó. Cuando él vio lo que estaba platicando y los argumentos de ellos contra los míos con la Biblia, que yo quería sacar la Biblia, ellos luego gritaban, no saque su libro, y a veces con majaderías. Y Ángel se paró enojado y empezó a decir versículos de la Biblia. Y dice, pero la Biblia dice esto y dice esto. ¿Saben qué pasa, hermanos? Yo volteé y dije, bien, Ángel. Hermanos, Ángel sintió que estaban pisoteando al Señor y sacó lo que había aprendido. Y me dio gusto, dije, bien, Ángel, bien. Y estos muchachos voltearon y se quedaron sorprendidos porque un muchachito les estaba recitando versículos de la Biblia de memoria. Hermanos, hay que estudiar y hay que enseñarlos a aprender a temer a Jehová y a defender las creencias con todo. Cristo oró por nosotros diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es
verdad. Hermanos, la pregunta es, ¿qué mejor manera de cooperar con Dios que usar la Biblia para edificar las mentes de nuestros niños? Es la mejor manera, hermanos, utilizar la Biblia para edificar el cerebro de nuestros niños, para que sepan discernir cuando estén más grandes, que no cualquiera los harán de, hermanos. Aparte, hermanos, en el versículo 19 habla de algo importante. La tercera parte dice, hermanos, de lo que voy a hablar, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, ya lo vimos, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué, hermanos? Lo que leí antes, por obra es otra, para guardar. No nada más es aprenderlos, hay que aprenderlos de memoria, pero hay que tenerlos bien guardados. ¿En dónde, hermanos? En el corazón. En el corazón. Miren, hermanos, lean 2 de Timoteo 13 y 14, lo que Pablo le decía a Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo 1, los versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que dos palabras claves, retén y guarda, almacena. Eso va a ser su mejor defensa ante el mundo, hermanos. Hay que guardar lo que aprendemos. Mira, hermanos, a fin de cuentas usted decide si lo guarda o no. Pero los niños no. Ellos sí van a almacenar lo que nosotros les digamos, porque somos sus papás y los tenemos en ese momento. Acuérdense que después se van a ir. Guardar sus palabras en nuestro corazón es otro paso más que aprender a temer a Jehová. Cuando aprendemos algo, tenemos la opción de guardarlo en el corazón o de olvidarlo. Los hijos de Israel se olvidaron de Dios y por lo tanto cuando se rebelaron, ¿qué pasó, hermanos? Se murieron. La predicación, creo que de nuestro hermano Paco, nuestro hermano Enrique decía, ¿quiénes fueron los que entraron nada más a Israel? 2. ¿Quién fue? Josué y Caleb. Todos los demás, porque nada más se la pasaron renegando y no almacenaron, no guardaron la palabra de Dios en sus corazones, hermanos. ¿Sí? También, hermanos, hay que tener cuidado. No es lo que el hombre, vamos, yo puedo saber mucho de la Biblia, pero no es lo que digo, es lo que hago. Yo puedo saber toda la Biblia, hermanos, pero mi vida puede decir otra cosa. Dice Mateo 12:34 que de la abundancia habla ¿qué? Porque dice, antes Jesús le dice, generación de víboras. Hermanos, dice el pastor, ¿me pueden engañar a mí? Y si es cierto, ¿lo podemos engañar? Sí. Pero en nuestra casa podemos ser un completo desastre. Realmente, hermanos, no es lo que el hombre dice con su boca, sino lo que él cree en su corazón. Eso es lo que constituye su fe. Con la boca podemos decir que creemos en Dios, pero si de la abundancia del corazón salen malos pensamientos y si corremos tras ellos, entonces realmente ¿qué creemos? En la maldad. Entonces no creemos en el Dios justo. Si estamos así, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros niños? Si, como mucha gente les dice a sus hijos, haz lo que te digo, no lo que hago. No se vale. Haz lo que te digo porque yo lo hago. Entonces hay que saber almacenar, hermanos. Y la cuarta parte dice ponerlos por obra, lo que le dio nuestra hermana Rebeca. ¿Sí? Dice, cuando realmente creemos en la palabra de Dios,
Después tenemos que obedecerle a nuestro diario vivir. Ponerla por obra, hermanos. No se vale quitarse. Yo no sé, a veces imaginariamente yo, como con los bomberos, es como si a veces tuviéramos uniformes allá afuera, hermanos, que dicen cristiano, y entramos y nos descolgamos y nos los ponemos y entramos como cristianos. Lo triste es que si habría alguien que sale y lo vuelve a colgar y se quita el uniforme de cristiano. Nuestra vida es ponerla por obra y realmente llevarlos en nuestro diario vivir. Esto es andar en luz, porque somos luz, hermanos. Si allá afuera está todo oscuro, ¿quiénes vamos a hacer la luz para los que están perdidos? Nosotros. Ahora, hermanos, si nosotros no somos luz en nuestra casa, no lo vamos a hacer en ningún lado. Porque hay niñitos tan chiquitos que les dicen: papá, yo no te creo. Es increíble que un niño diga: ay, papá, yo no te creo. Hay que ponerlos por obra, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. ¿A fin de qué? Prolongue sus días en el reino. Hermanos, cuando hacemos esto hay bendición. La quinta parte, hermanos, después de ponerlo por obra, viene una bendición. Hay una prolongación, tanto de días, de bienes, hasta que Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no promete que vamos a ser millonarios, pero sí promete que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Eso sí lo promete, hermanos. Sí lo promete, ¿sí? Es necesario sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones para poder disfrutarla. Si no, ¿cómo la vamos a disfrutar, hermanos, si no la tenemos? Sembrar la palabra es la meta de la educación cristiana, y sobre todo nuestros niños, hermanos, que no se nos olvide. Segunda de Timoteo 3:15 dice, Segunda de Timoteo 3:15, hermanos. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez has sabido las escrituras. ¿Se acuerda que decía quién se las había enseñado a Timoteo? La abuelita y su mamá, Loida. Pero, hermanos, que te han hecho sabio. Si queremos que nuestros hijos empiecen a tomar buenas decisiones cuando ya son mayores como los míos, tienen que tener una buena base atrás, hermanos. Si no, van a ir tras pies, tras pies. Hermanos, el resultado final de tener una buena educación cristiana para nuestros hijos va a ser disfrutar de un buen reposo cuando estemos grandes. No vamos a tener que andar correteando a un muchacho porque está en la cárcel, ni porque está borracho. No tenemos que ir a sacarlos de lugares que no deben de estar ahí. No tenemos, hermanos, que andar acarreando a lo mejor con una nuera que no va a tener que darles de comer a sus hijos. La buena base y la buena enseñanza bíblica está aquí, hermanos. 5 pasitos: estudiar la palabra, enséñenlos a aprender a temer de Jehová, hermanos, que guarden las palabras, que las pongan por obra, hermanos, y entonces van a venir días de reposo para nosotros cuando estamos viejitos. Para terminar, hermanos, les voy a leer algo. Saltar cualquier paso de estos los va a llevar al fracaso. Muchos quieren entrar en este reposo sin trabajar primero. El descanso que ellos aparentan no es el verdadero, es un descanso falso. No un resultado de llevar a cabo el proceso de su Señor correctamente. No siguen los pasos que el Señor indicó en la Biblia. Y por lo tanto, no están reposando con sus hijos en su vida familiar.
no tienen paz, sus vidas están llenas de conflicto. Sus hijos, viendo esto, deciden seguir otros caminos que el mundo les ofrece. Queremos ser como aquel siervo prudente que fue responsable sobre su casa. Jesús dijo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hermanos, que cuando nuestros hijos sean grandes, el Señor les halle haciendo así, cumpliendo con su palabra. Nosotros los padres hemos sido puestos por el Señor para dar alimento a los hijos que Él nos ha prestado. No son de nosotros, son prestados, hermanos. Vamos a examinar la educación de nuestros hijos para ver cómo la podemos mejorar. La educación cristiana es un proceso y es necesario cumplir con la secuencia de todos los pasos, no con solo uno o dos. Si no somos cumplidos, la palabra no va a ser sembrada correctamente y nuestros hijos no disfrutarán de una vida realmente bendecida por Dios. La gran mayoría de los padres no entienden esto y en vez de buscar la bendición de Dios para sus hijos, buscan otra preparación secular para recibir la bendición del mundo, es decir, buen sueldo y buenas posesiones. El proceso que Dios revela en Deuteronomio 17 es una indicación de su infinita inteligencia. El hombre está muy lejos de entender lo que Dios entiende y por lo tanto no puede igualar sus procesos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier método no iguala lo que dice la Biblia, hermanos. No lo iguala. Lo que Dios manda aquí en Deuteronomio es un plan maravilloso y sencillo y más avanzado que toda la sabiduría del mundo. Los que no entienden esto no pueden decidir llevarlo a cabo. Saltan los pasos que Dios ordenó y cumplen con tradiciones de hombres que no producen buenos frutos. Por eso nada sale bien. Por eso nada sale bien. ¿Cuántas veces han oído hermanos que se quejan y dicen: hermanos, en mi familia nada me sale, mi esposa ya no me hace caso, mis hijos ya no me creen? Ya andan predicando afuera, hermanos, pero en su casa nadie les cree. Yo conocí una familia así que los Aguilar lo conocieron, era un hermano muy bueno para para evangelizar. Pero hermano, su esposa me contó que cuando sus hijos todos estaban comiendo y él llegaba, todos sus hijos agarraban su plato y se levantaban. Vaya, y era muy bueno para evangelizar, pero de sus hijos, hermanos, nadie le creía. Hermanos, nuestros niños necesitan una buena educación y la están recibiendo, hermanos. Véanlos ahorita cómo cantaron, véanlos en la mañana. Hermanos, pero hay que complementar en la casa. Los padres somos los responsables, no es el pastor, no es la hermana Tommy, no es Paco, no somos los maestros. Nosotros estamos cumpliendo con un ministerio para apoyar, hermanos, somos de apoyo. Los que realmente implementan la buena educación y el buen entendimiento de la palabra de Dios son los papás. Ahí los tienen hasta cuando se van a dormir, hermanos. Son ustedes, para que todo salga bien, para que todo nos salga bien. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Para que te vaya bien. Que Dios les bendiga, hermanos.